Dios es bueno, amén. Entonces, en esta mañana vamos a estar compartiendo, hermanos, acerca del tipo de vida que hay en los cielos. Porque es una pregunta que quizás muchos cristianos nos hacemos. ¿Qué tipo de vida hay en los cielos? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca, hermanos, de los cielos, y estuvimos describiendo un poco qué es el cielo, y estuvimos mirando quiénes son los que habitan en el cielo, amén. Y en la Biblia, hermanos, se nos habla acerca del cielo, se nos habla acerca del infierno. Pero lastimosamente hoy en día la iglesia tiene un concepto distorsionado e impuro de lo que es el cielo y de lo que es el infierno. La iglesia hoy en día tiene un concepto cultural donde se cree que el cielo es algo aburrido y que el cielo es semejante a un servicio dominical, que vamos a estar por la eternidad cantando y aplaudiendo. Hay personas que tienen una mentalidad donde se ha caricaturizado el cielo, donde se ha hecho una mofa de lo que es el cielo, una burla de lo que es el cielo, donde muchos creen que al morir y al ir al cielo, a la puerta está San Pedro abriendo la puerta, cuando la Biblia nos dice que a Pedro se le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Se cumplió esa profecía, ese simbolismo que Jesús estaba dando cuando Pedro fue el primero que le compartió el evangelio a los judíos, y Pedro fue el primero que le compartió el evangelio a los gentiles. Él le abrió las puertas del reino de los cielos a los judíos, y él le abrió las puertas del reino de los cielos a los gentiles. No es que San Pedro está en el cielo, en la puerta, decidiendo quién entra y quién sale, quién no entra, y que cuando llueve es que porque San Pedro sacó afuera la trapeadora para escurrirla, entonces está lloviendo. Y que cuando estamos a la puerta del cielo, entonces se nos va a asignar una nube y un arpa, y se nos van a poner alas, y vamos a estar vestidos de blanco, y vamos a estar cantando cantos, himnos espirituales por la eternidad. Eso es una caricatura de lo que es el cielo, es una burla, es una mofa de lo que Dios tiene para nosotros. Porque eso es lo que ha hecho Satanás. Y todos aquellos que le sirven a Satanás, todos aquellos que se dejan usar por Satanás a través de la historia. Satanás trató en algún momento de destruir a Dios, pero entendió, a Dios no se le puede destruir. Trató de destruir a la iglesia de Cristo y entendió que a la iglesia de Cristo no se le puede destruir. Entonces lo que Satanás ha hecho a través de los siglos y a través de sus siervos es tratar de destruir la moral de la iglesia cristiana, tratar de destruir la buena reputación de la iglesia, y trata de hacer una mofa, una burla, una caricatura de quién es Dios, de quién es la iglesia de Cristo y de las cosas eternas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y ese concepto cultural que hay del cielo es un concepto, hermanos, aburrido. ¿Quién se va a querer ir para el cielo a estar vestido con una sotana blanca, en una nube, cantando todo el día y aplaudiendo, hermanos? Porque seamos honestos, muchas veces en un servicio dominical en la iglesia, más que lo espiritual, muchas veces lo que mueven a las personas son las emociones. Hay personas que quizás tienen un momento espiritual, tienen un encuentro personal y sobrenatural con el Señor durante un servicio, un domingo, pero también muchas veces hay indiferencia, hay aburrimiento, hay bostezos por parte de muchos, o a veces hay un encuentro emocional donde hay personas que piensan que si se me fueron tocadas las emociones, entonces Dios me habló. Que si me fueron tocadas las emociones, entonces el Espíritu Santo me tocó y Dios hizo algo en mi vida. Y muchas veces es algo solamente emocional.
donde Dios no estuvo allí, donde Dios no habló, donde Dios no tocó la vida de la persona, sino el carisma y las emociones humanas fueron las que se movieron. Y el reino de los cielos, hermanos, no es algo aburrido. El reino de los cielos, hermanos, no es una nube donde todo es blanco y tengo unas alas y un arpa. Alguien que me muestre en la Biblia que diga eso. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que se nos va a asignar una nube y un arpa y que vamos a estar cantando toda la eternidad. No. En la Biblia, en algunas partes de las Escrituras, se muestra de que todo el pueblo de Dios va a estar alabando y adorándole. Inclusive se menciona en una parte en Apocalipsis de que solamente los que son salvos son los únicos que van a saber ese idioma, que son los únicos que van a saber esa canción, y los que están perdidos van a querer ser parte de eso y no van a poder. Y es verdad, en el reino de los cielos va a haber tiempos donde se va a glorificar a Dios, pero va a ser como una fiesta, hermanos. Algo que va a ser glorioso, algo que vamos a disfrutar, pero no es que en el cielo no la vamos a pasar haciendo eso todo el tiempo. Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, eternamente y para siempre, solamente cantando y aplaudiendo. No, hermanos. Usted se imagina a Dios teniendo gente así todo el tiempo, hasta Dios se aburriría, hermanos. El cielo no es algo aburrido, el cielo no va a ser algo monótono, no va a ser algo repetitivo. La Biblia nos enseña que inclusive en el cielo vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, hermanos, y vamos a tener la oportunidad de hacer cosas. Y vamos a estar hablando de eso, de qué es lo que dice la Biblia, de qué es lo que pasa en el cielo, cómo va a ser esa vida en los cielos. Amén. La semana pasada estuvimos mirando, estuvimos hablando que quiénes son los que habitan en los cielos. Amén. Y la Biblia nos enseña que nosotros vamos a ser glorificados. Nosotros vamos a morir o vamos a ser arrebatados. Amén. Vamos a morir de este cuerpo, en esta vida. Y después los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que no hayan muerto y se cumpla la segunda venida de Cristo, hemos o van a ser arrebatados. Amén. La palabra que se usa en la Biblia es el arrebatamiento. Amén. Y cuando seamos arrebatados o seamos resucitados, dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo glorificado. Amén. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso no se nos va a quitar. Ahora, el hecho de que seamos a imagen y semejanza de Dios no significa que vamos a ser iguales a Dios. No. Semejantes, pero no iguales. Dios ve todo, nosotros podemos ver. Dios lo oye todo, nosotros podemos oír. Dios habla con autoridad, nosotros podemos hablar. Amén. Y se nos va a dar un cuerpo que no va a sufrir las cosas que sufrimos en esta vida, el dolor, no vamos a sufrir del hambre, no vamos a tener enfermedades, no vamos a tener problemas de la vista, hermanos, no vamos a tener que ir a donde el dentista, no se nos van a enterrar las uñas, qué sé yo, hermanos. Nuestro cuerpo va a ser santo y glorificado. Y hermanos, sí, es un cuerpo el que vamos a tener. Dentro de la iglesia cristiana se han incrustado, hermanos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Por ejemplo, hubo una enseñanza, hermanos, que se incrustó dentro de la Biblia, que se enseña que el cuerpo es malo, que el cuerpo es abominable, que el cuerpo es pecaminoso, que el cuerpo, hermanos, Dios lo va a destruir para siempre y no vamos a tener cuerpo, sino que en el cielo vamos a vivir, hermanos,
como espíritus. Y eso no es verdad, hermanos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Creo que esa enseñanza es una enseñanza neoplatónica que fue adoptada por el gnosticismo y el agnosticismo, que fue adoptada, hermanos, dentro de la iglesia cristiana y es adoptada por algunas doctrinas, ideologías religiosas de Oriente y Occidente, donde se dice que el cuerpo es malo. E inclusive la iglesia católica, en sus monasterios, los monjes se encerraban allá a golpearse en el cuerpo porque el cuerpo era algo malo. Y lo que enseña la Biblia, hermanos, es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que el templo es bueno, hermanos. Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando pecamos, hermanos, este cuerpo cayó. Nosotros, en nuestra esencia, tenemos una naturaleza caída. Una naturaleza que tiende a hacer lo malo. Amén. Pero Dios lo que creó fue bueno, hermanos. Y Dios, cuando seamos resucitados o arrebatados, Dios va a glorificar nuestro cuerpo. Y no solo nuestro cuerpo, sino que la Biblia dice que también el cielo y la tierra van a morir, hermanos. Porque Dios los va a glorificar también. Dios le va a dar a la tierra, hermanos, un cuerpo nuevo. Dios va a hacer cielos y tierras nuevos, hermanos. Todo va a ser glorificado por Dios. No va a ser desechado, sino que va a ser hecho nuevo, hermanos. Amén. Es como, por ejemplo, un pedazo de barro, no sé. Nosotros vamos a entenderlo. No es que Dios vaya a usar el mismo material con el que se hizo este cuerpo. Por ejemplo, que yo me morí, me quemaron, me quemé, o mi cuerpo se desvaneció, se lo comieron los animales. Y después pues, Dios va a recoger ese polvito para volverme a hacer. No. Dios va a usar, hermanos, ingredientes nuevos. Pero mi esencia, mi alma, mi espíritu va a ser revestido con un cuerpo nuevo. Amén. Y en los cielos, hermanos, no va a ser solamente un lugar específico, sino que van a ser lugares. La Biblia no habla de el cielo, sino que la Biblia habla de los cielos. La Biblia habla inclusive que la tierra, esta tierra, va a ser parte de los cielos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a conocer los cielos, pero también vamos a vivir en una tierra nueva, hermanos. Donde vamos a hacer cosas que quizás a veces queremos hacer, de ir a lugares, de disfrutar de lugares que no podemos hacer, porque no tenemos quizás los recursos económicos o el tiempo. O porque a algunos les da miedo volar o montarse en un crucero. En los cielos, hermanos, vamos a disfrutar de cosas maravillosas. Y la semana pasada estuvimos mirando, hermanos, que quiénes son los que habitan en los cielos. Y vamos a mirar esto. Y en la medida que estudiemos y aprendamos de quién, la semana pasada hablábamos de quiénes eran los que habitaban en los cielos. Y hoy vamos a mirar qué es lo que hay en los cielos. Y en la medida que miremos esto, hermanos, nuestra perspectiva va a cambiar acerca de los cielos y también nuestra perspectiva de este mundo. Los cristianos de la antigüedad añoraban la venida de Cristo. Los cristianos de la iglesia primitiva, hermanos, para ellos era un gozo ser sacrificados, ser martirizados por la causa de Cristo. Para ellos, hermanos, era un gozo morir porque sabían que iban a partir al reino de los cielos. Pero la iglesia moderna, hermanos, no tiene un mensaje para el perdido que le atraiga y que le despierte el deseo de irse al cielo, porque el mismo cristiano hoy en día tiene un concepto distorsionado y contaminado de lo que es el cielo. Y al tener un concepto, hermanos, aburrido de lo que es el cielo,
un concepto equivocado de lo que es el cielo. El cristiano hoy en día es muy diferente al cristiano primitivo, porque el cristiano hoy en día no se quiere morir, no quiere partir al cielo, no añora la venida de Cristo, porque no sabe realmente lo que es el cielo. Y lo que el cristiano moderno quiere hacer es alargar su vida en esta tierra, alargar su vida en este mundo y posponer la venida de Cristo y el día de su muerte y disfrutar de las cosas de esta vida al máximo. Porque es que un día me voy a morir y me voy a ir a una nube a tocar el arpa todo el resto de la eternidad. Y eso no es el cielo. Cuando se han encontrado, hermanos, se me olvidó la palabra en español, donde se entierran a las personas, la tumba donde está lo que se escribió, ¿cierto? Por ejemplo, una tía mía se murió y las últimas palabras de mi tía fueron: les dije que estaba enferma. Y ahí, hermanos, han encontrado escrituras que ellos, de las últimas palabras que ellos dijeron, o de lo que ellos querían que fuera escrito ahí, o de lo que sus familiares escribieron, hermanos, y eran palabras de esperanza, palabras de fe, diciendo, por ejemplo, que no había muerto, sino que ahora estaba viviendo al lado del Señor, de que estaba en los cielos. No eran palabras de lo que hizo en la vida. Él hizo en la vida esto y fue una gran persona en la tierra. No, sino que los escritos eran que ahora estaba en la eternidad, que ahora estaba con Dios, que ahora estaba disfrutando de las cosas de Dios. Y cuando alguien moría, hermanos, no había tristeza, sino que antes hacían una fiesta, hermanos. Y hacían comida y hacían una celebración porque esa persona había partido, hermanos, a un lugar mucho mejor, al lado del Señor. Y era porque ellos entendían, hermanos, lo que era el reino de Dios, lo que eran los cielos. Y la semana pasada estuvimos mirando, para resumir rápidamente, hablando de quienes habitan en los cielos. Hablábamos de que el cielo es el lugar en donde Dios habita. Salmo 33, 13, 14 dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y la semana pasada, hermanos, miramos varios textos bíblicos que nos hablan acerca de que describen de que Dios habita en los cielos. Amén. Pero no solamente Dios habita en los cielos, sino que también sus santos ángeles habitan en los cielos. Isaías 37, 16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Aquí la Biblia nos está diciendo que Dios mora entre los querubines. Ya hablábamos la semana pasada de que Dios ha creado seres angelicales y no todos son iguales. En la Biblia, los seres angelicales, cuando se describen de diferentes maneras. Y la Biblia no nos da mucha información, porque la Biblia, Dios no quiere que nos ocupemos tanto en esos asuntos. Cuando vayamos al cielo vamos a poder ver toda la creación que Dios tiene en los cielos. La Biblia también nos dice que es el futuro lugar en donde los justos habitarán. Y hablábamos que la Biblia enseña que ser justo, hermanos, no es ser buena persona. Ser justo es creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Porque si no creemos que Jesús es nuestro Salvador, si creemos que es una religión o nuestras obras las que nos ha de salvar, entonces estamos siendo injustos con Dios, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Estamos siendo injustos con Jesús porque Él se sacrificó por nosotros en esa cruz para darnos vida eterna, y entonces nosotros no queremos poner nuestra fe en Él, sino que la ponemos en nosotros mismos o en una religión.
Y la Biblia nos dice que los cielos es un lugar que Dios prepara para su pueblo. Primera de Pedro 1, 4 al 5 dice, y mirando todo el contexto del texto, está hablando de la iglesia de Cristo, de los hombres y mujeres que han de salvarse. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y también mirábamos la semana pasada de que los impíos, los injustos, los que no quieren creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, los que no creen en Jesús, los que no creen en la palabra de Dios, los que depositan su fe en una religión, en líderes religiosos, en sí mismos, dice la Biblia que no tienen parte con Dios en el reino de los cielos. Efesios 5:5 y muchos textos de la Biblia nos dicen esto. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Entonces, hermanos, eso miramos en la semana pasada. ¿Quiénes son los que habitan en los cielos? Dios, sus santos ángeles, amén, la creación que Dios tiene allí y su pueblo, hermanos, que Dios está preparando un lugar para nosotros, o ya lo tiene preparado. Hermanos, pero ¿qué tipo de vida hay en los cielos? ¿Cómo se ha de vivir en los cielos? Lo más importante es que se va a disfrutar de la presencia de Dios. Pero no solamente se va a disfrutar de la presencia de Dios, sino que se va a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y hermanos, la Biblia nos dice que lo que hay en los cielos es tan maravilloso que no hay palabras humanas para expresar. El apóstol Pablo fue llevado a uno de los cielos y él dice que cuando él regresó a la tierra y él decía, el reino más grande, las comodidades más grandes que hay en el mundo, lo más maravilloso que hay en el mundo que el hombre pueda obtener, es como estiércol si se compara con lo que hay en los cielos. Y él dijo, lo que hay allí es tan maravilloso que no hay palabras humanas para expresarlo. Yo no sé si alguno de pronto ha experimentado una emoción que no sé cómo explicar lo que estoy sintiendo. Es algo maravilloso. La Biblia dice que son cosas que no han subido a nuestra mente ni a nuestro corazón. Y la presencia de Dios, hermanos, es algo tan glorioso que, por ejemplo, Moisés, cuando se escondió en la peña y Dios pasó y Moisés solamente le dio un pedacito de la espalda de Dios, Moisés, hermanos, estuvo 40 días y 40 noches, hermanos, sin comer. Estuvo ahí en la gloria de Dios que en el mundo no le importaba. Y dice que cuando él bajó, él reflejaba algo tan glorioso, la gloria de Dios, que la gente le cubrió el rostro, hermanos. Porque era algo increíble y mucha gente se empezó a asustar y le cubrieron el rostro a Moisés. Lo que Dios tiene para nosotros en los cielos, hermanos, es grandioso, es maravilloso. Su presencia, hermanos, es sublime. Y antes de pasar a otras cosas que se van a vivir en los cielos, yo quiero que entendamos que lo más importante es su presencia. Su presencia va a ser lo más importante. Amén. Los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, y en algún momento de nuestra vida hemos sido visitados por la presencia de Dios, que hemos tenido un encuentro especial con Dios, hermanos, sabemos lo maravilloso, lo hermoso que es su presencia. Dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Miren lo que dice la palabra. Hablando de que vamos a disfrutar
de su presencia y de sus bendiciones, de la presencia y de las bendiciones de Dios. Apocalipsis 21, 3 al 8 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este texto, hermanos, empieza diciendo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la presencia de Dios será real, hermanos, en medio de nosotros. Dios estará. Y la presencia de Dios, mire lo que va a producir consuelo. Dice que enjugará Dios nuestras lágrimas. Dice que la presencia de Dios ha de traer vida a nuestra vida. Dice que ya no habrá más muerte. Va a disipar toda tristeza, hermanos, y va a traer alegría. Ya no nos vamos a estar preocupados de que si hay que pagar el arriendo, de que hay que pagar la casa, de que hay que pagar esto, de que nos vamos a enfermar del coronavirus. Ya no vamos a estar, hermanos, preocupados de nada, hermanos. Ni de la suegra. Va a haber paz, hermanos. Dice la Biblia, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La presencia de Dios va a traer descanso, va a traer paz, va a traer gozo, va a traer alegría, va a traer prosperidad, hermanos. El hombre está afanado por tener riquezas en esta tierra, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los creó en riqueza, en prosperidad, en bendición. Dios creó a Adán y Eva, y cuando Dios creó a Adán, Dios lo creó en este mundo maravilloso, perfecto, que no estaba caído, que no producía espinos y abrojos todavía. Y cuando Dios crea a la mujer, antes de Dios crear a la mujer, Dios se hizo un huerto, hermanos, lleno de riquezas, piedras preciosas, agua, árboles frutales. La presencia de Dios se paseaba allí, y Adán y Eva habitaron en ese lugar. Y cuando pecaron, fueron expulsados por la misericordia de Dios, porque en ese lugar estaba el árbol de la vida. Y si ellos hubieran comido del árbol de la vida en una naturaleza caída, significaría que el hombre sería eterno en este cuerpo, y Dios no quería que fuéramos eternos en este cuerpo. Dios quería que fuéramos eternos en un cuerpo glorificado. Dios no quería que fuéramos eternos en un cuerpo caído, que si alguien tuviera un accidente y quedara en una silla de ruedas por el resto de su vida, por la eternidad en una silla de ruedas. Que si alguien tuviera un accidente y perdiera la vista, entonces por el resto de la eternidad para siempre ciego. Que un país, hermanos, como Venezuela, o como Cuba, o como Rusia, tuviera dictadores como los Castro, como Chávez, como Maduro, o como Stalin, o como Hitler, que lo único que harían por la eternidad sería hacer sufrir a una nación. Y cuando las naciones tienen dictadores tan crueles, la única esperanza que a veces tienen es que se muera, y que nuestros hijos tengan una mejor vida con un dictador menos agresivo, menos cruel. Y hermanos, por pura misericordia de Dios, Dios expulsó al hombre. Y el hombre perdió lo que tenía en el rey, en ese paraíso. Por eso el hombre está tan afanado de vivir una vida cómoda, de tener riquezas.
porque quiere recuperar lo que perdió. Y en los cielos, hermanos, se nos ha de dar lo que perdimos, la presencia de Dios. Amén. Y las riquezas de Dios, y la paz de Dios, y el gozo de Dios. ¿Ven? ¿Cuántos hermanos de pronto no tienen que tomar pastillas para dormir? ¿Cuántas personas la depresión no las lleva, hermanos, a vivir una vida de alcoholismo, de drogadicción? Esos vacíos del corazón, en pecados y cosas que hacen sufrir sus vidas y la vida de sus familiares y de los que ellos aman. En el cielo, hermanos, no vamos a tener que llenar esos vacíos. Y la Biblia, hermanos, dice que en los cielos se nos enseña que vamos a ser seres racionales y vamos a tener una identidad. La Biblia dice en Apocalipsis 6, 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, aquí este texto nos está dando mucha información de quiénes hemos de ser nosotros en la eternidad. En este texto, aparentemente, todavía no han sido glorificados. Amén. Ellos han muerto y todavía no han sido resucitados y glorificados. Amén. Pero están en la presencia de Dios. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo acá es que cuando alguien muere, va a la presencia de Dios si es alguien que ha sido salvo por la sangre de Cristo. Porque estos han sido salvos por la sangre de Cristo. Porque estos han sido martirizados por causa de la palabra de Dios, del Evangelio. Amén. Si ellos no fueran creyentes, no hubieran sido martirizados. Entonces el que muere en Cristo, hermanos, dice la Biblia que duermen, que descansan. Pero no significa que van a estar durmiendo como un oso hibernando, no. Es un lugar de descanso donde se va a poder disfrutar de la presencia de Dios, donde va a haber paz y plenitud, pero la máxima plenitud todavía no ha llegado. También, hermanos, si podemos ver aquí, ellos han ido a la presencia de Dios y su identidad no les fue borrada. No es que fuimos al cielo y se nos olvidó quiénes éramos aquí en la tierra. No, hermanos. Ellos saben quiénes eran ellos. Por ejemplo, cuando la transfiguración, Pedro y Juan, los que estaban allí, ellos nunca habían visto a Elías y a Moisés. Creo que fueron los que se parecieron en la transfiguración. Nunca los habían visto, pero supieron que eran ellos. Por alguna razón, en los cielos vamos a saber quién eran las personas cuando estemos en los cielos. Miren, ese era el apóstol Pablo, pero nunca lo habíamos visto, pero vamos a saber que ese era el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que ese era el profeta Isaías. Y hermanos, la Biblia dice que dice Juan, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan, el apóstol, vio y supo que ellos eran mártires. Entonces, en los cielos se va a saber de nosotros quienes fuimos para Dios. Fue un hombre de oración, fue una mujer de oración, fue un hombre dadivoso en la obra de Dios, fue un hombre que dio para las misiones, fue un hombre que salió a las misiones, fue un hombre, una mujer servicial, fue un hombre o mujer que le sirvió a Dios en el ministerio, que renunció a aquello, que renunció a la otra. Un hombre y una mujer apasionado por las cosas de Dios, consagrado a las cosas de Dios, en los asuntos de Dios. O todo lo contrario. Amén.
no solamente se nos está mostrando de que hay una identidad de lo que somos, de que podemos hablar con Dios, también hay un sentido de comunidad. Dice que clamaban. Entonces, vamos a poder comunicarnos con otras personas que han de ser salvas. Vamos a poder relacionarnos con otros. Me voy a poder relacionar con los hermanos que ya partieron y están en los cielos. Hay personas que yo amo mucho, que han partido con el Señor, que cuando yo vaya a los cielos, mi anhelo es encontrarme con Dios, pero también me quiero encontrar con esos hermanos en Cristo que han partido con el Señor. Y el anhelo de mi corazón es que mi familia se salve, y si ellos han de salvarse también, y los que ya son salvos, encontrarme con ellos en los cielos. Pero también, hermanos, podemos ver que los que están en los cielos saben cómo murieron. Porque aquí están diciendo, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vas a ver, no, yo morí de viejo, me morí de esta enfermedad, o me martirizaron. Y también parece que de alguna manera, quizás no están viendo las noticias, pero de alguna manera saben qué es lo que está pasando en la tierra. Porque realmente la condición humana no ha cambiado mucho. Quizás en tecnología y en ciencia hemos avanzado, pero la condición humana sigue siendo la misma, los mismos pecados. Lo que pasaba hace 6,000 años y el día de hoy. Y ellos, hermanos, de alguna manera como que saben qué es lo que está pasando hoy en la tierra. Y tienen más celo por el sufrimiento que sufre el pueblo de Dios que la misma iglesia de Cristo hoy en día. Yo tuve la oportunidad, hermanos, de estudiar en el Seminario Teológico de Asamblea de Dios en Costa Rica, y compartir con muchos misioneros. Hermanos, y los cristianos los están matando en el Medio Oriente. Y muchos cristianos ya están viviendo la gran tribulación en el Medio Oriente. Hay muchos cristianos, hermanos, que les están quitando sus tierras, que los están matando en el Medio Oriente. Lo que está pasando en Afganistán, a los cristianos los están matando, hermanos, en Irán, en Qatar, en países como Corea del Norte, los tienen metidos en lugares de trabajos forzosos. En Rusia son perseguidos. Hermanos, en países latinoamericanos como en Cuba, los están continuamente, están bajo supervisión del gobierno. En Colombia, por ejemplo, hablando con varios pastores, hubieron unas protestas en Colombia. Y los que protestaban entraron a las iglesias cristianas, hermanos, a muchas de ellas, algunas iglesias de pastores que conozco, y saquearon lo que tenían las iglesias. Se robaron los instrumentos musicales, se robaron cosas de las paredes, hermanos, equipos de sonido, micrófonos, y lo que no se robaban lo destruían. Y muchos pastores en Colombia, hermanos, los tenían amenazados y los tienen amenazados de que tienen que dar una plata semanal o mensual a unos grupos delincuenciales, porque si no los matan. Algo que en Colombia llaman vacunas. Le dicen a los pastores: bueno, usted de los diezmos que recoge, nos tiene que dar tanta plata, y si no, le matamos a su hija, le matamos a su esposa. Y eso está pasando hoy en día. Pero los medios de comunicación no hablan de eso, hermanos. Los medios de comunicación tienen una agenda y hablan de las minorías, de que de pronto, que qué mal hecho que no se le está dando en adopción niños a los homosexuales, como si los niños fueran mascotas. Y eso sí lo hablan, hermanos. Y de pronto persecuciones o muertes de otras minorías, pero lo que pasa contra la iglesia de Cristo, hermanos, eso no lo hablan los medios de comunicación. Y lo que hacen las iglesias, hermanos, para esta sociedad.
El primer hospital fue creado por cristianos. Las primeras universidades, los primeros hospitales, los primeros orfanatos. Cuando han habido, hermanos, terremotos y calamidades en algunas naciones, los que más plata dan son cristianos. Organizaciones cristianas, inclusive más que gobiernos. Y en los barrios, en las ciudades, hay muchas organizaciones cristianas que están ayudando al pobre, a las viudas, a las mamás solteras, y están haciendo algo por este mundo. Pero si un pastor falla, si un pastor peca, si un pastor comete alguna inmoralidad sexual, entonces eso ya lo sacan por las noticias. Y ese es, hermanos, el mundo. Y en Afganistán, por ejemplo, muchos cristianos están siendo asesinados, están siendo perseguidos, les están quitando sus tierras, pero de eso no hablan. Pero la Biblia dice que los que están en los cielos, hermanos, los que están en los cielos están más pendientes de eso y son más conscientes de eso que nosotros. Y tienen más celo por eso, una ira de venganza en sus corazones por el sufrimiento de sus hermanos. Que están clamando, hermanos, versículo 10, y claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están diciendo nuestra sangre, no están diciendo mi sangre, están diciendo la sangre mía y de los que están siendo martirizados. En los cielos, hermanos, vamos a tener identidad. Vamos a razonar, vamos a recordar cosas de la tierra y vamos a ser identificados en algunas cosas que hicimos en la tierra para el Señor. Y hermanos, pero la respuesta de Dios es: descansen todavía un poco de tiempo, no se preocupen. En pocas palabras, Dios les está diciendo: tranquilos, no se preocupen, que el tiempo de mi ira ha de venir, el tiempo de mi juicio ha de venir. Y la Biblia habla de que Dios va a traer juicio sobre la tierra, un fuego destructor. Y la Biblia dice que Dios simplemente está teniendo paciencia. Hace 3 semanas hablábamos de la venida del Señor, del tiempo del Señor, de que Dios no es que no va a venir, sino que el Señor está teniendo paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que se arrepienta. Amén. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros que en los cielos habrán grados de privilegio. Pero no solamente en los cielos, porque cuando miramos en la Biblia nos dice que todos los seres humanos vamos a ser confinados o en el cielo o en el infierno. Y los que se vayan para el infierno van a tener grados de castigo. Y los que se salven en los cielos van a tener grados de recompensa. Y hay hermanos, unas teologías falsas, unas doctrinas equivocadas como el universalismo. O una doctrina que habla de que todos van a ser aniquilados. Donde los que se mueren, Dios los va a destruir a todos y ya van a perecer y nunca más van a ser. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos vamos a ser eternos. Unos eternos en los cielos y otros en la eternidad en el infierno. Hay una doctrina que es el universalismo, que enseña que donde se inventaron el purgatorio, que se van para el cielo, para el infierno y para el purgatorio. Y que los del purgatorio van a estar allá un tiempo y después van a ir al cielo, y que los del infierno todavía van a tener chance de salvarse. Porque Dios es amor y todos se van a salvar. Eso es una doctrina falsa, eso no está en la Biblia. El que se va para el infierno va a estar allá eternamente y para siempre. Y el que se salva, hermanos, ha de estar en los cielos eternamente y para siempre. Y Jesús enseñó que van a haber grados de castigo en el infierno y grados de recompensa en el cielo. Por ejemplo, cuando habla del infierno, Jesús hablando en Mateo 11, 21, 24, por ejemplo, Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Escuchen bien. Por tanto os digo,
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces Corazín y Betsaida van a tener un castigo más severo que Tiro y Sidón, es lo que está diciendo la Biblia. Versículo 23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, mire lo que está diciendo, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Habrán grados de castigo. Ahora, hermanos, a veces hay gente que se consuela en el mal ajeno. Y eso no es consuelo. A ese fue más pecador. A ese le van a poner la candela a 400 grados. A mí solamente me lo van a poner a 300 grados. Este va a sufrir 400 latigazos. Yo nada más 300. Hay gente que se consuela, hermanos, en el sufrimiento ajeno. No tiene zapatos, anda descalzo, no se preocupe, hay gente que no tiene pies. Hermanos, el dolor de los demás no es el consuelo de uno. Y la Biblia dice, hermanos, que van a haber grados de castigo en el infierno. Por ejemplo, en Lucas 12, 46 al 48 dice, hablando el Señor Jesús una vez más, dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice, miren lo que dice, hermanos, presten atención, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. En pocas palabras, si a alguien se le predicó de Cristo, si alguien conoció la palabra de Dios y no se arrepintió, va a ser azotado mucho. Pero es que a mí nunca me hablaron de Cristo. A mí nunca me hablaron de la Biblia. Eso no te justifica, pero sí te vamos a dar menos azotes. O sea, hermano, lo que la Biblia está diciendo acá es que en el infierno, la Biblia no es muy clara cómo va a ser el sufrimiento, pero sí va a ser algo muy agónico, porque los simbolismos o realidades del infierno, sea que es un fuego real o un fuego metafórico, hermanos, significa que va a haber mucho sufrimiento en el infierno, y que el mayor sufrimiento va a ser que en el infierno va a ser aburrido, no se va a aprender nada, en el infierno va a haber esa desazón, hermanos, de que se están perdiendo, de lo que hay en los cielos y de que no están en la presencia de Dios. Es un sufrimiento, hermanos. Pero la Biblia habla, y voy a tratar de terminar en los próximos 5 minutos, hermanos, es que me preparo un mensaje más largo de lo que el tiempo que tengo. Pero la Biblia habla de que hay recompensas, hay grados de recompensa en el cielo. Todos los que creen en Cristo se salvan por gracia. La salvación es por gracia, es un regalo, es por fe. La Biblia dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice que es en la fe en Jesucristo. Yo te doy un regalo y tú dices, yo no creo que me lo estés regalando. ¿Cuánto te pago por eso? Entonces me estás insultando. Estás insultando la sangre de Cristo, el sacrificio que hizo Jesús por ti, al pensar que las buenas obras o una religión te salva. Pero la fe es, yo recibo el regalo, recibo la salvación por fe. Y si la recibo verdaderamente por fe, estoy tan agradecido con Dios que me arrepiento de mis pecados y llevo una vida santa para Dios, o procuro ser santo para Dios y hacer buenas obras, no para salvarme, sino porque me salvó. Y los que nos hemos salvado, los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, vamos a tener recompensas en los cielos. Vamos a tener recompensas en los cielos si le servimos a Dios en la tierra. Si le damos a Dios de lo que es nuestro, de nuestro tiempo, de nuestras cosas materiales, de nuestros dones y talentos. Si le servimos a Dios con la motivación correcta.
Porque si le servimos a Dios para ser aplaudidos, entonces no le estamos sirviendo a Dios. Si le estamos sirviendo a Dios para ser reconocidos por otros, entonces no le estamos sirviendo a Dios y no vamos a recibir recompensa. El que sirve para Dios lo hace para Dios y no para recibir reconocimiento humano. Y la Biblia dice aquí, cuando habla de los grados de recompensa que hay en el cielo, por ejemplo, en Mateo 19, el versículo 27 al 30 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, mientras más grande sea tu sacrificio, más grande ha de ser tu recompensa. Mientras más grande, hermanos, sea tu servicio, más grande ha de ser tu recompensa. Los mártires que dieron su sangre, su vida, hermanos, su recompensa es grande. Amén. Los que le dan a Dios, por ejemplo, esa viuda, hermanos, que le dio a Dios de lo que le hacía falta y no de lo que le sobraba, Dios le va a dar una gran recompensa. Esos misioneros, hermanos, que salen a otros países, y en mi corazón siempre están los misioneros, hermanos. Y yo quisiera que esta obra prosperara y que pudiéramos apoyar a misioneros. Porque los misioneros salen, hermanos, de su país, de su cultura, de su lengua, de su familia. Y muchas veces salen y la iglesia se emociona y los vamos a apoyar, y a los 6 meses se olvidan de ellos, hermanos. Y Dios, que me ha permitido estar en las misiones, hermanos, es difícil. Es difícil. Y esos misioneros que salen, hermanos, y dejan su cultura, su nación, su padre, su madre, y arriesgan sus vidas por causa del evangelio, van a recibir grandes recompensas, hermanos. Y aquellos hermanos que no van al estudio bíblico, que no van a la iglesia porque está lloviendo, porque anoche me acosté muy tarde viendo televisión y tengo mucho cansancio, se van a perder la recompensa. Mientras más, hermanos, le demos al Señor, más grande será nuestra recompensa en los cielos. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Esos hermanos no se cansen de hacer el bien. Los que le están sirviendo a Dios y no están siendo reconocidos y no están siendo aplaudidos y no los están apoyando y están en el anonimato y en la soledad. Dios está viendo lo que tú estás haciendo para Él y Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. La Biblia dice en Mateo 6, 19 al 20, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Nadie te va a poder robar las riquezas que tú hagas en los cielos. Amén. Nadie te las va a poder quitar. Hebreos 3, 11 y 18 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. En la Biblia se nos dice que en los cielos vamos a tener reposo, hermanos. Vamos a tener reposo, vamos a tener descanso. A veces en la tierra no tenemos reposo, hermanos. No tenemos reposo, tenemos descanso. Me tengo que levantar a trabajar porque si no trabajo no puedo pagar las cosas que tengo que pagar. No puedo cuidar de mi familia. Me tengo que levantar porque si no me levanto y cocino, entonces nadie va a cocinar, nadie va a hacer el desayuno. Me tengo que levantar porque hoy es el día de descanso y mi esposa ya me puso a trabajar en la casa. Tengo que levantarme porque mis hijos no me dejan dormir. Y hermanos, en esta vida a veces no hay reposo. Y de pronto nos vamos de vacaciones y llegamos más cansados de las vacaciones y necesitamos vacaciones para descansar de las vacaciones.
Pero en los cielos, hermanos, va a haber reposo de parte del Señor. La Biblia dice que en el cielo habrá plenitud. Dice Apocalipsis 2, 21:4, dice: jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice la Biblia que el cojo saltará, el ciego va a ver, hermanos. Ya no va a haber enfermedad o síndrome que tengamos que nos atormente, hermanos. Ya no vamos a estar preocupados porque se nos está cayendo el pelo, se nos está saliendo la barriga, de que ya me duelen las rodillas para subir las escaleras, desde que ya estoy pensando seriamente en usar zapatos con velcro para no estarme amarrando los zapatos. No, hermanos, no va a haber esos sufrimientos. Dice la Biblia que va a haber autoridad, va a haber riqueza, le vamos a poder servir a Dios en los cielos. Y va a ser un gozo servirle a Dios. Pero lo que hagamos no es como ahora, que tenemos que hacer seguir un schedule, seguir un horario de trabajo, hermanos, marcar tarjeta, no. Sino que vamos a poder hacerlo con reposo, con descanso, con alegría, hacer lo que nos gusta hacer para Dios. Lucas 22, 28 al 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Está diciendo: hey, miren, ustedes han permanecido conmigo. Ustedes no fueron de los que ante la primera adversidad, tribulación, no volvieron a la iglesia, ya no le sirvieron a Dios. Es que el pastor no me saludó. No, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor Jesús está hablando de los 12 apóstoles. Ellos permanecieron con Dios. Y porque ustedes han sido fieles, excepto de Judas, ustedes han sido fieles, yo les voy a dar un reino. Y se van a sentar y comer conmigo en una posición de privilegio, y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Autoridad y servicio. Privilegios. No todos vamos a tener los mismos privilegios. Amén. Van a haber quizás reinos. Dios va a tener, lo que habla aquí de esos reinos es como, hay una palabra que se me olvidó, pero es como un rey que tiene como secciones y tiene personas a cargo de esas secciones, que es como un virreinato, creo que se llama en español, donde hay un rey y hay personas que hacen como de rey en esos lugares. Dios les va a dar a ellos una posición de autoridad, hermanos, y de servicio y de privilegio. Y cuando uno mira en el contexto bíblico, parece que en los cielos, hermanos, algunas personas van a tener posiciones de autoridad sobre otros y de mayor privilegio, pero en la medida en que esas personas hayan sido los postreros en la tierra, los que hayan servido en la tierra, los que se hayan humillado en la tierra, los que le hayan sido fieles a Dios en esta tierra. Esos pastores, yo he conocido pastores así. Conocí un pastor, se ponía unos trajes como de $3,000 y no le gustaba cuando los hermanos venían y lo abrazaban o lo tocaban. Y se ponía así: no me arrugues el traje, ¿cierto? Un pastor que no huele a oveja no es pastor, hermanos. Un pastor se unta del popó de las ovejas, de lo que huelen las ovejas, hermanos. Pero un pastor que no quiera abrazar las ovejas, que no quiera estar con las ovejas, no es un pastor, hermanos. Y pastores que querían que les estuvieran cargando ahí el maletín, que les estuvieran abriendo la puerta y sirviendo, esos pastores que tienen esos privilegios hoy, no los van a tener en el cielo. Porque realmente no estuvieron sirviendo, sino que les estuvieron sirviendo. Y en la eternidad van a estar sirviéndole a otros que van a estar en una posición de autoridad. O quizás no lo estén sirviendo, pero el asunto es este. Riley, creo que es, o Erickson, uno de los escritores de un libro de teología sistemática, él daba este ejemplo en cuanto a la salvación, en cuanto al reino de los cielos, como la graduación. Cuando uno se gradúa, por ejemplo, de la universidad, fue difícil graduarse, pero cuando se gradúan, hay unos que reciben honores.
por ciertos honores académicos, por cómo les fue en la universidad, sobresalieron en algo y reciben honores. Otros no van a recibir honores, pero también se van a graduar. Entonces los que se graduaron sin honores tienen esa alegría de que se graduaron, pero quizás van a tener un sinsabor en su corazón. Yo pude haber sido uno de los que hubiera tenido honores si hubiera hecho las cosas mejor. En los cielos no va a haber tristeza, va a haber alegría, va a haber plenitud, va a haber paz, va a haber gozo, pero quizás en algún momento cuando Dios esté dando esas recompensas, quizás va a haber como un poco de tristeza en el corazón de que pudimos haber hecho las cosas mejor para Dios. Amén. Para terminar, hermanos, Apocalipsis 22:3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermanos, el cielo ha de manifestarse para nosotros en el tiempo postrero. Pongámonos todos de pie, y quiero leer este texto para ustedes, hermanos, que nos habla de la promesa que nos está esperando, de que no es en vano servirle a Dios, de que no es en vano vivir para Dios, de que no es en vano darle a Dios, de esforzarnos para Dios. No es en vano, hermanos. De que va a haber, la salvación es gratuita, tenemos un lugar en los cielos gratuitamente. Pero, hermanos, Dios no quiere que seamos simplemente salvos. Dios quiere que también tengamos recompensas en los cielos. Y esas recompensas, hermanos, nos las ganamos en la tierra si empezamos a amontonar riquezas en los cielos donde nadie nos las va a poder robar. Y el cielo es real, hermanos. El infierno es real. No es una caricatura como el mundo nos la vende. Es real. Y es algo maravilloso, es algo que anhelaron los apóstoles, que anhelaron los profetas, que anheló la iglesia primitiva. Y la Biblia nos dice en 1 de Pedro 1:3-9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, hermanos. Dice que es reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.